Dicen que la escritura es la pintura del alma. Eso dicen las personas que escriben o que saben juzgar y analizar a quiénes escriben y qué cosas escriben. Otros dicen que la persona que escribe, el escritor, es el que pinta un mundo que no entiende para tratar de entenderlo mejor. Hoy vamos a hacer un programa especial de Desde el Living, y lo estamos haciendo desde el museo, no desde el living, porque vamos a presentar el libro de un autor local. Luján ha dado muchos escritores, muchos conocidos que han trascendido las fronteras, no solo de nuestra ciudad y provincia, sino también de nuestro país. Pero también ha dado muy buenos escritores que tal vez no son tan conocidos, pero que trabajan y ponen cada vez que se sientan a escribir, no ya con la pluma como lo hacía Sarmiento, sino ni siquiera con la máquina de tipear, la máquina de escribir. Decía Orson Welles que lo terrible de un escritor es que cuando termina un capítulo la máquina no lo aplauda. Pero bueno, ahora ustedes saben que nadie escribe ni en puño ni con máquina de escribir, sino con la compu. Pero quien se sienta, no importa cómo, si con una estilográfica en la mano, en una máquina de escribir o con una computadora enfrente, está depositando en esas hojas parte de su vida, y más que parte de su vida, parte de su alma, lo que hace que los que después disfrutamos leyéndolos los conozcamos. Hoy vamos a hacer la presentación de un libro, Pasadizo Sur, que se desarrolla precisamente en este museo, y por eso estamos haciendo este programa aquí. Y vamos a entrevistar, lo vamos a dejar que hable y nos cuente cómo plasmó esa pintura del alma en sus hojas en blanco el señor Esteban Pataco Puntacuarto. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Desde los 80 que no se hacían nuevas salas de internación en el Hospital Nuestra Señora de Luján. Con fondos propios, con fondos de la moratoria, hemos hecho una inversión de 100 millones de pesos en diferentes obras, entre ellas esta ampliación que le da un 25% de aumento a la capacidad de internación clínica en nuestro hospital. Se continúa con las renovaciones de los quirófanos, todas las mesadas se llevaron a acero inoxidable. También recorrimos la ampliación del sector de pediatría, nuevo ingreso de pediatría, 4 baños que se suman al único baño que había históricamente en pediatría, por lo cual también son mejoras importantes para que puedan atender a nuestras chicas y nuestros chicos. Este 2021 regulariza todas tus deudas municipales. Aprovecha estos importantes descuentos en todas las tasas municipales. Si pagás de contado, tenés un 100% de descuentos en todos los intereses. En 3 cuotas, un 70%. En 6, un 40%. Y en 12 cuotas, un 20% sin pagar financiación. Acércate ahora a la municipalidad y obtené tu plan de pago. Ponete al día. Municipio de Luján. Bien, empecé a hablar y no saludé. Buenas noches, ¿cómo les va? Este es un especial desde el living y, como les dije hoy, lo estamos haciendo desde el Complejo Museográfico Enrique Udaondo. Quiero agradecerle a la señora Vivi Mayol, su directora, y a Valeria, su secretaria, la predisposición que han tenido para que pudiéramos hacer esto acá y la ayuda que nos han dado para que podamos hacerlo. Como les dije, el escritor lujanense de quien les hablaba es el señor Esteban Puntacuarto. Pataco te voy a decir, porque si te tengo que decir Esteban me cuesta. ¿Te cuesta? Me cuesta. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, este hijo que has parido estos últimos meses, Pasadizo Sur, ¿cómo empieza? ¿Cómo se pergeñas esa idea de escribirlo? Y es todo muy, muy loco. Yo soy un apasionado de la ciencia ficción. Me encanta todo lo relacionado con los viajes en el tiempo, con
todo lo que sale de la realidad. Y bueno, en tiempos de pandemia, donde uno buscaba... Tiene más tiempo. No sé si más tiempo, buscaba que la cabeza no esté tanto en la realidad, Sí. porque afectaba. Me puse a escribir y encontré la pasión por narrar una historia. ¿Esta es la primera vez que vos escribís algo? Porque supongo que no, siempre habrás, las personas, te aclaro porque a mí me gusta también escribir, siempre algo escribís, ¿viste? Por ahí es una cosita así, por ahí son 2 hojas que quedan ahí nomás inconclusas. Vos lo debés de haber hecho muchas veces desde tu juventud, seguramente, escribir cosas que se te ocurren, que después no les dabas el formato necesario. Pero esta es la primera vez que escribís un libro que lo ordenás, lo armás. En realidad es la segunda. Yo lo que hice la primera vez fue un pequeño libro, un anecdotario de mi abuelo, que logré editarlo y llevarlo a una imprenta para que esté en librerías. ¿Cómo se llama? Pasé el chivo. El glosario del abuelo Mario, más que nada es un homenaje. Y ese fue, ahí rompí el hielo y me di cuenta que podías hacerlo. Que me encantaba. Aparte el hecho de escribir, de corregir, de empezar a hacer un juego con el editor, de pasarnos los textos, me encantó la idea. Y después cuando todo tu trabajo, todas tus noches que vos estuviste escribiendo, como decías vos en la presentación, porque es así, y lo ves plasmado en un libro, es el hijo que has parido. Es el hijo. Y bueno, a partir de ello, dije, bueno, ahora vamos por algo más, con un desafío más grande. Además, a desarrollar algo que vos dijiste al principio, siempre te gustó la ciencia ficción. Siempre me gustó. Porque, a ver, todos ustedes saben, hay distintos tipos de libros. Hay libros que tienen un basamento histórico, hay novela histórica, hay libros que son novelas, hay libros que son románticos, de romanticismo, libros que son poesía, pero existe, y eso es un poco lo que ha hecho Pataco, una cosa que no solo es ciencia ficción, sino que también es un poco novela histórica, de alguna manera. Vuelvo a aclarar, ¿por qué lo estamos grabando acá en el museo? Porque transcurre en la época de la colonia. Bueno, pero te dejo hablar a vos, dale. No, está bien. Primero, antes que nada, quiero hacerte entrega. Tiene dedicatoria, espero. Por supuesto, tiene una dedicatoria de un ejemplar. Esteban Pontacuerto, Pasadizo Sur. Y a ver qué dice. Bueno, acá está el niño, en la solapa. Y a ver qué dice. Esteban Pontacuerto nació en la ciudad de Luján en abril de 1978. Estudió en la escuela normal. En el año 2020 descubrió el apasionante mundo de la escritura, logrando lanzar su primer libro dedicado a las anécdotas de su abuelo Mario. A partir de esta experiencia, en 2021 se sumerge en la ficción, poniendo en marcha un gran desafío, una novela situada a principios del siglo XIX en la villa de Luján. A Pepó con todo mi cariño y en agradecimiento por el interés en difundir esta obra, Pataco Pontacuerto. Perdón, Esteban, porque para mí es siempre Pataco. Para vos y para muchos que me conocen por Pataco. Sí, tu mujer me tiene prohibido que te diga Pataco. Me dice, ella habla de vos como Esteban. Ella me dice Esteban, es una de las pocas personas que me dice Y Esteban. yo le digo, es que no sé de quién estás hablando. Tengo que pensar, pero bueno. Pasadizo Sur es parte de una trilogía. Los pasadizos este y oeste completan el misterioso complejo de túneles de Luján donde los tiempos se cruzan, se bifurcan, se anidan en un presente circular. ¿Existen esos pasadizos? Existen. Dale. Bueno, entonces arrancamos. Primero, hacer mención a lo que decías. Es una mezcla. El libro es una novela de ciencia ficción, pero tiene un contexto histórico. Esto no quiere decir que sea una novela histórica. No es una novela histórica. No. Es una novela de ciencia ficción con un contexto histórico. Y a su vez, una historia de amor. Sí. Porque el protagonista, Sebastián Balboa, se enamora de una mujer de la villa de Luján. Del otro siglo. Del otro siglo. Es una tipo Outlander, un poco. Sí, podría ser. O sea, obviamente no es como Outlander, pero lo que te quiero decir es el traslado de la actualidad a otra época. Exactamente. Así que bueno, es una propuesta interesante para la gente que le gusta la ciencia ficción, que le gustan los viajes en el tiempo. Es una propuesta interesante para la gente que le gusta la historia de Luján,
o que quiere conocer un poquito más, porque si bien investigué bastante, voy a hacer como le agradeciste a la directora y a la secretaria del Complejo Museográfico, yo le quiero agradecer a la gente de la Dirección de Archivos del Complejo Museográfico, que me brindó material para que yo pueda estudiar. Exactamente. El cuerpo, el último cuerpo del museo que está prácticamente... Gentilmente, en plena época de pandemia, cuando estaba todo cerrado, vía mail, he tenido contactos con ellos y me han brindado información para que yo pueda, al menos, situarme. No, en ningún momento tomé texto y lo trasladé. No, que yo quería situarme y saber, porque hay cuestiones que son difíciles de encontrar en los libros. Por ejemplo, qué comía la gente, claro. A qué hora se levantaba, cómo eran las calles de Luján. Si bien todos sabemos que Luján era una villa. Una villa, pero... Era importante para la época. Era muy importante. Udaondo lo describe como un damero, la villa. ¿Qué pasaba con los indios? ¿Cuál era la amenaza real de los indios? ¿Cómo se iluminaban? ¿Qué hacían en los tiempos libres? Estaban las tertulias. ¿Quiénes participábamos? No participaba todo el mundo en las tertulias. Y bueno, era la clase acomodada. Exactamente. Entonces, todo eso, hasta ¿sabés qué duda me surgió? La persona que iba a comprar algo o que necesitaba hacer una transacción, ¿qué moneda usaba? Porque no había billetes no existía la Argentina. No. Entonces, esas cosas yo decía, ¿de dónde las saco? ¿Cómo hago para empezar a contar una historia? Lo que es la Plaza Belgrano era la plaza mayor que se hacían corridas de toros. Está en el libro. ¿Sí? Está. Que la última creo que fue cuando lo coronan a Carlos IV como rey de España. Creo que fue esa vez. No me acuerdo si Carlos III yo traté o Carlos IV. de utilizar todo el contexto para que Sebastián, el protagonista, lo contara. Pero es que además, Esteban, te tenés que hacer un viaje en el pasado y tenés que imaginarte que esa plaza que nosotros vemos ahora era tierra empalizada, sí el cabildo como está ahora, que tendría, no sé, supongo algún otro cuerpo más, qué sé yo. Tenía un cuerpo más. Claro. Y la no capilla, estaba la basílica, era la iglesia de Lezica y Torresuri, que era una capilla, era una iglesia importante para su época, pero muy pequeña para lo que fue después nuestra basílica, Por ¿no? supuesto. Aparte, hay dichos de Udaondo y de información que fui viendo, que se decía que más allá que no tenía la altura que tiene la imponente basílica que tenemos hoy, tenía una cúpula trasera, la capilla de Lezica, y una torre que al no haber edificaciones altas en el poblado, se veía desde muy lejos. Era yo no, obviamente no la conocí porque soy vieja, pero no tanto, pero he visto pinturas. Es una cúpula que a mí me recuerda a la Redonda de Belgrano, a la iglesia redonda, que supongo sería lo que se hacía, el tipo de construcción de la época. Yo me quedé pensando en algo. Udaondo dice que Luján era un damero. A mí me parece que no era un damero, creció tan desordenadamente. Viste que al no tener una fundación de las clásicas, que era cuando llegaba el fundador, clavaba la espada, la cruz y empezaba a hacer las suertes de estancias, que era lo que se decía repartir, y normalmente buscaban hacer tipo manzanas. El Luján tuvo un crecimiento más desparejo, me parece. A lo primero, no nos olvidemos que lo que era el epicentro o el centro administrativo era acá. No era lo que es hoy Plaza Colón, Municipalidad. Eso no. Bueno, esa fue la gran controversia que hubo cuando el padre Salver empieza a hacer la basílica, que él la quería hacer acá y había gente que quería hacerlo en lo que es la Plaza Colón, que era un prado donde apacentaban ganado. Ganado, exactamente. Bueno, sigamos, dale. Bueno, para que la gente más o menos entienda de qué se trata el libro, es una saga, son 3, este es el primero, y este tiene la particularidad que no van a tener los otros, que está en primera persona. Porque es un diario. Un joven en el año 2014, un chico de acá de Luján, todos los personajes son ficticios, por supuesto. A raíz de un acontecimiento, él asiste a un casamiento a la basílica. De sus mejores amigos, de su mejor amigo. Exactamente. En el casamiento de su mejor amigo tiene un problema con 2 vándalos que lo quieren matar y bueno, encuentran un túnel. Uno de los famosos túneles que existen. ¿Dónde están? No se sabe. Hay registros, he visto noticias hace 10 o 15 años que habían encontrado.
Bueno, encuentra el túnel. Perdón, todo esto empieza en la Basílica. En la Basílica. Cuando él está en el casamiento En el casamiento de los amigos. Accidentalmente encuentra el acceso al túnel y a él lo corren por ahí adentro. Y se encuentra en el medio del túnel de recorrido con una reja. Y ve un candado, entonces él quiere abrir para seguir corriendo y que no lo maten, y le da una descarga eléctrica. Entonces cuando él reacciona, ya no estaban los que lo seguían, y él intenta salir. Dice, bueno, vuelvo, debe tener algo en la reja que me agarró corriente, y resulta que cuando sale en otra época. 1804. Y bueno, y ahí empieza a tener un montón de inconvenientes, porque está asustado, porque sale... Porque aunque no esté asustado, encontrate en el 1804 cuando sos del 2014. Claro, entonces ahí empieza a describir todo lo que ve. Y después, con el transcurso de las horas, se hace amigo de una persona, y después él dice, voy a escribir un diario de lo que me está pasando, aunque sea hasta que vuelva, pensando que iba a volver pronto, porque la idea de él era volver, hasta que la conocí a Azucena. Al poquito tiempo la conoce a Azucena y se enamora, y ya el hecho de volverse al siglo XXI ya no le seduce. Ya lo pone en duda. Pero Pataco, tampoco contemos toda la historia. No. El libro se tiene que vender. Es el speech como para que el televidente sepa de qué se trata la historia. Y bueno, y a partir de ahí él empieza a tener una serie de vicisitudes, él tiene que empezar... O sea, hay cosas que a mí, por ejemplo... ¿Y cómo hace con la ropa? Porque él estaría vestido con un traje, se estaba en la Estaba en el casamiento, claro. Con un traje. ¿Cómo hace con la ropa? Bueno, aparece con esa ropa. Aparece con esa ropa. Y la gente que es como que ahora nos aparezca ni siquiera... Una dama antigua caminando. Sí, no, bueno, pero diríamos, está disfrazada de dama antigua, pero que nos aparezca alguien de cómo se van a vestir dentro de 200 años. Sí. ¿Viste? A ver, ¿cómo se ubica él? ¿Cómo consigue? Bueno, porque él después consigue un trabajo. Él consigue trabajo y consigue hospedaje en un matrimonio que él se termina siendo muy amigos, y que él genera sospecha con la ropa. Él tenía... Sos rarito, che, le diría. Tenía saco. Él cuando empieza a caminar la gente lo observa y no entendían. Pero la cuestión es que él ese mismo día logra esto que vos decís de ponerse ropa de época. Bien. Porque le brindan ropa. Y a partir de eso después ya se adapta completamente. Y consigue un trabajo. Consigue trabajo. Eso es Pasadizo Sur. ¿Por qué decís Pasadizo Sur? No decís, está en primera persona. Según lo que yo he podido ojear, está como vos decís en primera persona. Pasadizo Este y Pasadizo Oeste ya no están en primera. ¿Quién? ¿Otro relata lo que le ha pasado a Sebastián? Sebastián escribe el diario durante un tiempo. Es el tiempo que él puede escribir el diario. Y queda ese registro. Después dice, no escribo más, y lo guarda. Después suceden un montón de cosas. ¿Que las relatan otras personas? No, que está en el libro, al final hay una revelación, que es lo que abre la puerta, sí, para que el lector diga, bueno, esto no termina acá. Y ya el 2, que es el este, que ya lo tengo casi terminado, y el 3, que es el oeste, hay alguien que le está relatando. Y ese alguien se va a revelar al final de todo quién es. ¿Puede ser el hijo? Puede ser el hijo, puede ser el nieto, el bisnieto, el chosno. Cuando jugás con el tiempo, jugás con todo. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, eso es lo que hace más o menos al núcleo de la historia, de la novela. Vos, ahora, ¿querés que hagamos un corte, Paulo, y seguimos? ¿Sí? Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Desde los 80 que no se hacían nuevas salas de internación en el Hospital Nuestra Señora de Luján. Con fondos propios, con fondos de la moratoria, hemos hecho una inversión de 100 millones de pesos en diferentes obras, entre ellas esta ampliación que le da un 25% de aumento a la capacidad de internación clínica en nuestro hospital. Se continúa con las renovaciones
de los quirófanos. Todas las mesadas se llevaron a acero inoxidable. También recorrimos la ampliación del sector de pediatría, nuevo ingreso de pediatría, 4 baños que se suman al único baño que había históricamente en pediatría, por lo cual también son mejoras importantes para que puedan atender a nuestras chicas y nuestros chicos. Este 2021 regulariza todas tus deudas municipales. Aprovecha estos importantes descuentos en todas las tasas municipales. Si pagás de contado, tenés un 100% de descuentos en todos los intereses. En 3 cuotas, un 70%. En 6, un 40%. Y en 12 cuotas, un 20% sin pagar financiación. Acércate ahora a la municipalidad y obtené tu plan de pago. Ponete al día. Municipio de Luján. Bueno, ya estamos de nuevo al aire, nuestro segundo bloque con Esteban Pataco Pontacuarto, que nos está comentando su libro recientemente editado, Pasadizo Sur. Para los que recién encienden el televisor, les voy a contar que estamos en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo, que es donde transcurre este libro que nuestro escritor ha editado y que ya está en las librerías, ¿no es cierto? Ya está en las librerías y está también a través de internet. Bien. Pataco, ese es el núcleo de la historia, ¿no? Es la historia, el contenido. Si querés después lo profundizamos un poco más, sí. Si querés tirar un par de tips más, porque viste que a veces la gente escucha que le dicen, uy, lo voy a leer para ver qué, pero bueno. Ahora yo quiero hablar con el escritor, con Esteban Pontacuarto, no con Sebastián Balboa, ni con los hermanos Pons, que son los malos. Los mafiosos. ¿Aparecen los Pons después al final? Aparecen, ¿no? aparecen. ¿Y aparecen también en esa época? Aparecen, no te quiero adelantar más, aparecen como malos en el presente y en el pasado. Pero ellos, del primer momento, cuando ven que desaparece Sebastián en el túnel, se quedan... Porque Sebastián tenía una vida, no era una vida buena, tenía problemas de deuda, problemas de juego. Jugaba. Salía del bingo cuando empieza. Y tuvo problemas con estos dos por temas de plata y juego. Y se la tenían jurada. Entonces... eso también lo va a llevar a su otra vida, a su vida en el pasado. Eso se traslada. Que su futuro es el pasado. Eso bien. Ahora, Esteban Pontacuarto, ¿cómo vivió todo esto? Lo empezó a escribir, como vos decís. Pero ¿cómo fuiste? Porque viste que cuando uno escribe... yo no sé si a vos te ha pasado, pero viste que vos empezás con determinados personajes. Y muchas veces tenés la idea de que Pirulo va a ser uno de los personajes principales. Y después se te diluyen y quedan como principales. A ver, en esta novela que está acá, está Donato, está Pablo, estás vos y estoy yo. Yo voy a escribir y el personaje principal vas a ser vos. Y por ahí se diluye y aparece Donato, que era... Primero estaba de coteo. Sí, irrelevante. Claro, y pasa a ser el personaje. Porque te van cambiando las ideas a medida que vas escribiendo. Y cuando escribís algo, te surge, vos estás con esta idea de que voy a escribir y voy a llegar a la cámara. Y cuando vas caminando hacia la cámara te das cuenta que es mejor o te gusta más la idea de ir hacia la reja. Sí. Entonces lo haces. ¿Cómo lo fuiste viviendo a todo eso? Yo lo viví construyendo tus personajes. Como mi propia historia. Fue una película, que yo todas las noches que escribía yo veía una película. Y te cuento algo, y a los televidentes, 3 finales hice. Y los fui cambiando. Lo fuiste cambiando. Lo fui cambiando. Porque me iba superando en la trama. Iba poniendo condimentos mucho más... Porque uno cuando arranca a escribir el libro, hoja 1, decís, bueno, yo voy a escribir un libro de alguien que viaja en el tiempo y se enamora de alguien. Y después, bueno, vemos si ese alguien se muere, si ese alguien se queda en el pasado, si ese alguien vuelve al futuro y la deja a su amada, vemos. Pero uno tiene una línea. Entonces empezás a escribir, empezás a imaginar personajes. Empezás a no solo imaginar personajes, los nombres, sino el contexto. No, bueno, pero además te los imaginás físicamente. Además todo. Los terminás queriendo. Terminás teniendo personajes que amás y que les pones todas las... Y que inclusive a esos personajes uno le pone cierto condimento personal y a los que no querés, que tienen que ser los malos,
pones Bueno. el condimento a las personas que no querés, ¿viste? Pasa con Azucena. Azucena es una de los personajes principales que uno se termina enamorando porque, no por lo bella, sino por su forma de ser, por su actuar, por su fidelidad hacia Sebastián, porque allá en el siglo XIX era otro el trato, no es como ahora, era mucha distancia, mucho usted, entonces... Sí, sobre todo de la mujer hacia el hombre. Hacia el ¿viste? hombre. Es más, hasta había todas unas señales de abanicos cuando estaban en las En las tertulias. tertulias. ¿Viste lo que significaba que se abanicara para acá, que pusiera el abanico Mirá, así? ahí lo estás mencionando y volviendo a lo que me preguntabas, en el caso de las tertulias, el lector se va a meter en la tertulia y se va a sentar en una de las sillas y va a ver cómo bailaban el minué, cómo el que quería bailar con una mujer le tenía que pedir autorización A al la padre, madre, o al al padre, padre sí, o a al la padre. madre, qué se comía en la tertulia, hasta qué hora estaba, de qué se hablaba, porque no solamente se iba a buscar pareja, se hablaba mucho de política, de la No, situación. ya en 1804 ya había una efervescencia impresionante con el deseo de emancipación. ¿Viste? La gente tiende a creer que el 25 de mayo amaneció frío y lluvioso. Hay- Tiende Sí. a creer que la semana de mayo aparece del 19 de mayo No, en adelante. una gesta fue. Y ya todos los que estaban, que formaron parte de eso, como Belgrano, Castelli, Moreno, Rodríguez Peña y toda esa gente, ya lo venía gestionando, no, lo venía pensando y pergeñando desde hacía rato. La necesidad de que el criollo, y cuando hablamos de criollo no estoy hablando del hombre de campo, como decimos ahora, sino el que había nacido acá, que era por ahí nieto de españoles o hijo de españoles, como era el caso de Belgrano, era hijo de europeos, pero que ya era de este territorio, que se sentía de este territorio y se sentía con derechos y tenía que tener derechos que no tenía en lo comercial, en lo laboral, en el estudio, en todo ese tipo de cosas. Sí, en la Entonces, educación. necesitaban que todos los beneficios se repartieran y no fueran solamente para los españoles. Y bueno, eso se venía pergeñando 1804, 2 años antes de la invasión, de la primera invasión, que fue un detonante. Hay una parte, hay dos tertulias en el libro. Sebastián cuenta que participó de muchas tertulias, pero él detalla dos. La primera que asiste, que es importantísima, y después la segunda, que sucede algo que es trascendental en el libro. En la primera, él cuenta en una parte que un hombre que traía rumores de Europa, todo el tema de Napoleón Bonaparte, Claro. todo lo que se estaba gestando en Europa y todo lo que ya se estaba hablando, porque venían noticias, no es como ahora que vos agarrás un diario, internet, venían noticias de 3 meses. en barcos. Sí, obvio. Entonces llegaban y se iban, era el boca a boca. Entonces ya se estaba comentando, te estoy hablando 1804, del poderío El ascenso de Napoleón. Exactamente. Entonces, bueno, ahí es cuando... Se había tenido la campaña en Italia tan exitosa que lo catapulta a ser cónsul. Claro, y Sebastián en una parte dice que él escuchaba y se hacía como el que las noticias lo agarraban por Lo sorpresa. sorprendían y ya sabía que era lo que iba a pasar. Sabía el desenlace y sabía cómo iba a terminar todo. Entonces, bueno, ese es el condimento histórico que tiene la novela. Y lo bueno, lo anecdótico de jugar con la historia, nuestra verdadera historia, nuestras raíces, y poder mezclarlo con la ciencia ficción. Sí. Que a mí me gustó ese juego. Algunos a lo mejor pueden decir, y es historia, ¿no? Pero es una novela. Es una novela. A ver, yo lo discuto siempre. Vos estás poniendo en una novela momentos, sucesos históricos, pero es una novela, no es un libro de historia, Exactamente. ni un estudio sobre lo que fue Luján en la época de la colonia. Estás agarrando los datos. Los datos, nada más. Lo triste es que muchas veces hay gente que se queda en lo anecdótico, en los datos, y lo quiere hacer pasar por historia. Claro. Viste que ahora cualquiera que escribe dos gansadas sobre Belgrano, sobre San Martín, se lo considera historiador, ¿no? Entonces... No, por eso yo siempre, cada vez que me preguntan, yo siempre aclaro, es una novela de ciencia ficción, no es histórica. ¿Tiene contenido histórico? Sí, bastante, porque he leído y he tratado de poner datos que, bueno, dentro de lo posible, habla del Camino Real, habla de los carruajes que había,
Entonces, bueno, distintas cosas como para tratar de si quería podía poner cualquier cosa porque era ciencia ficción, pero la idea era hacerlo lo más potable y parecido posible a lo que fue nuestro pasado. Claro, tuviste un desafío muy grande, Esteban, porque... Ay, te dije Esteban, ¿Viste? qué raro. No, porque ahí tuviste que congeniar o equilibrar lo que es la parte histórica, que no a todo el mundo le gusta, lo que es la ciencia ficción, y amalgamar todo para que sea un relato ameno, que sea fácil de leer. Bueno, ¿viste? Los datos históricos, lo que yo sentí, y yo creo que el lector lo puede llegar a sentir, los datos históricos se hacen agradables cuando lo mezclas con ciencia ficción, Sí. porque le pones el contexto de la novela, entonces lo hace más llevadero, no es algo puntual como cuando vos agarras un libro de historia y te dice, bueno, en tal año pasó tal cosa por tal y tal otra. Sí, y no solamente eso, sino que te ponen toda una serie de vicisitudes como para explicar, que a veces se hace como para explicar ese momento, porque la situación geopolítica, social, y por ahí se hace denso. Exactamente. ¿Viste? Entonces la gente pasa de largo. Entonces cuando vos largás, amenizás, narrando esas cosas como, no sé si anecdótico, pero narrándolo, es más agradable. Bueno, sigue. Esa es la idea. Así que bueno, es un desafío y es una propuesta para el lector. Yo digo, es para todas las edades, para todos los gustos. Es llevadero, es un libro que tampoco tiene 20 capítulos. En realidad son 19 capítulos y el diario de Azucena, que es la parte final, que es donde el lector va a entender y va a saber un montón de cosas que a lo mejor durante el libro no tiene explicación. Bien. Después en la parte principal, en la parte delantera, que seguramente lo has visto, está el mapa que cuenta Sebastián, no el verdadero mapa. Claro. Porque Sebastián también termina yendo a una pulpería, a tomar unas copas y a jugar a los dados. Ese mapa. Bueno, no sé si se va a ver bien, compren el libro y lo van a ver. Que dice dónde está el cabildo, la capilla, Plaza Mayor, cementerio, escuela, casa de José. Bueno, José es uno de los personajes, obviamente. Su amigo. Propiedad de Guzmán, puesto de control. La casa de los Ascurra. Ascurra es la familia de Azucena. Sí. Y es una familia importante, aristocrática, porque el padre de Azucena había heredado tierras. En esa época se trabajaba mucho el tema del cuero, el ganado, y muchas tierras. Que hay cuenta, hay una parte que cuenta cómo hereda esas tierras. Ellos vienen de España, ellos son españoles. Azucena tiene 2 hermanas más chicas que nacen acá, pero Azucena es española y a los 4 años vinieron para acá, para América, a estos pagos del Río de la Plata. A los pagos del Río de la Plata, bien. ¿Te costó ubicarte en ese momento? Pasar del 2021 a 1804, más allá de todo lo que tenías, del archivo que te habían facilitado. ¿Cómo fue ese proceso de estar pandemia, pataco punta cuarto, en su casa, en pandemia, trabajando desde su casa con la computadora? Empieza a tener contacto con la gente del archivo. ¿Fue rápido el ambientarte y ponerte en la piel del personaje o te costó? No, fue rápido inyectarme en el personaje. Eso fue rápido. Sí. Y en alguno de los personajes. Pero después, a medida que iba escribiendo, había cosas que encontraba blancos, que no podía avanzar. Pues es que dicen los que escriben mucho, que cuando no podés, te trabas, tenés que volver para atrás. Porque hay algo de atrás que es lo que va a producir, que unas páginas más adelante te trabes. Claro. No sé si es así. Puede ser. A mí lo que me ha pasado es, en ese sentido, es que uno avanza, y por ejemplo en el capítulo 4 estoy escribiendo una parte y digo, no, pero... Y ahí reacciono y digo, no, tengo que modificarlo de atrás para que yo pueda... Claro. Porque se contradice. Uno, y más cuando viajas en el tiempo, hay un montón de contradicciones que tenés que tener cuidado. Una cosa que justo te iba a decir, que cuando me mencionaste, ¿sabés que fue uno de los factores que más me costó adaptar? El tema que no había luz eléctrica. Ah, mira.
aunque no lo creas, parece una tontería, pero el hecho de hasta de bañarse. Porque uno dice, sí, yo podría poner, Sebastián se bañó y después fue a comer. ¿Y cómo se bañó? Claro. Porque no abrió No abrió la ducha. y se prendió el termotanque. No había gas, no había electricidad. El agua probablemente se traía del río. ¿Qué hicieron con la comida? ¿Cómo la cocinaron? No había gas, no había microondas. No, bueno, pero eso es más fácil, prendían fuego. No, pero, está bien. Pero el tema de la luz y del baño es una cosa, claro, bueno, no es como si estás haciendo una novela ahora, dijo, bueno, entonces Pataco sabía que a las 9 tenía que estar en el restaurante tanto. Se dio un baño rápido y salió corriendo por la calle Humberto. Todo un proceso mucho más... Por eso ellos dedicaban a ciertas cosas, dedicaban mucho más tiempo del que hoy podemos dedicar. Un baño a ellos capaz que les llevaba 1 hora, hasta que agarraban el agua. El tema de los aljibes. Calentaban. Las mujeres se bañaban normalmente, las negras las ayudaban, las esclavas las ayudaban. En bañaderas sí. o en la gente más pobre, en fontones. O en el río directamente. O en el río. Entonces, bueno, eso me hizo también decir, bueno, vamos a detallar un poco. Porque yo podría haber puesto, se bañó y listo, no. Vamos a detallar un poco cómo era todo ese procedimiento. Y eso también te llevó a hacer un trabajo de investigación con respecto a las costumbres de la época. Claro. O sea que ahora sos un erudito prácticamente. No, aparte a mí siempre, mi mamá trabajó en el museo. Ese era el último bloque, íbamos a hablar de eso, pero hablalo. Después, no, lo hablamos en el último bloque. Quería explicar por qué ese sentimiento tuyo hacia el museo, pero bueno. No, lo hablamos en el último bloque. Lo que te quería decir que al trabajar mi mamá acá, yo conocí partes del museo. Yo jugaba en el cepo. Me metía en el calabozo y jugaba en el cepo cuando era chiquito. Entonces, es como que uno le tiene un afecto a la historia. Y hay parte de la historia que a mí me apasionó de Luján. Y hay otra parte que yo no la conocía. Y que gracias a este libro la conocí. Por ejemplo, ¿qué parte de la historia que no conocías y que si te acordás de algún hecho? Sí, bueno, el tema del miedo que tenían los pobladores a los indios, a los malones. ¿Hay algún malón en esa época? ¿Se registra algún malón en esa época? No, previo. Yo por lo que leí previo a esa época, lo que se registró en esa época fue una gran inundación, que está en el libro. Y después en una tertulia hay 2 blandengues. Los blandengues eran la fuerza que estaban en las fronteras. Había una división en Mercedes, porque a ver, la gente sabe que la villa de Luján comprendía los pagos de Luján, y después la villa de Luján comprendía lo que en la actualidad es San Antonio de Areco, Carmen de Areco, Giles, Pilar. Navarro, Rodríguez, Pilar, y hacia allá Moreno, Marcos Paz, y bueno, se me está escapando algo. Y hacia el oeste, Mercedes, y ahí estaba una división de blandengues, que habían sido creados para defender a de los ataques de los malones. Y había otro en Navarro. Sí, y no te olvides que acá la importancia de los cuerpos, de lo que sería común un cuerpo de infantería, era porque estaba el cabildo. Y estaba el alcalde, los cabildantes, y eran autoridades. El cabildo pasaba a tener más o menos lo que ahora, mucho más que un intendente, lo que ahora puede ser un gobernador. Sí. Y de hecho, yo creo que esto fue el primer cabildo que hubo en la provincia de Buenos Aires, después de lo que es ahora la ciudad autónoma, ¿no? Por eso, y la cercanía con Buenos Aires fue que hizo que fuera el primer cabildo que reconoce a la Junta de Mayo como gobierno. Y te voy a tirar una perlita. Que, mira, siempre vamos hablando y volvemos a cosas que me mencionaste. El viaje en el tiempo, que en el libro es del 2014 a 1804, son 210 años, iba a ser más atrás. Yo lo iba a hacer a 1784 o 94. ¿Sabes por qué aborté eso? ¿Por qué? Porque querías que Luján ya fuera... No estaba el cabildo. Claro, que Luján ya fuera Luján, la villa. No estaba el cabildo. Sí. Entonces dije, no. Cuando empecé a investigar y dije, vamos a tratar de hacer un contexto medianamente real, ahí me di cuenta que no podía. Entonces, iba a hacer como 240 años para atrás. Lo hice a 210. Achiqué la brecha, entonces el viaje fue
para que llegue y vea el cabildo. Porque Sebastián cuando llega, vos imaginate que él no sabe dónde está, porque no sabe dónde está, y de golpe se encuentra, porque él ve la capilla y no se imagina que es la capilla de Lezica. No se imagina que es lo anterior a la basílica. Cuando ve el cabildo. Cuando ve el cabildo. Ahí le cae la ficha y se da cuenta y dice, bueno, acá estoy en Luján. Después él, gracias a un cartel, se da cuenta del año. Luxán. Pero él se da cuenta que estaba en Luján por el cabildo. Entonces, cuando va caminando, su primera visión a ese cabildo y atraviesa la Plaza Belgrano, que era la Plaza Mayor, que era todo tierra, que había vendedores, que había gente transitando con carros. Bueno, sigue habiendo vendedores en la plaza. Sí. No estaban los santeros, pero vendedores de época. No, muy atractivo. Yo creo que está bueno que se pueda, que el lector viaje. Yo quiero que el lector viaje. Pataco, ¿y en algún momento detallás, narrás la devoción a la Virgen de Luján, que ya en año 1804 era conocidísima en todo el país? De hecho, uno de sus principales devotos era el general Belgrano, que ya era secretario del consulado en Buenos Aires. Ya habían ocurrido muchos milagros que habían hecho que, bueno, precisamente, es Lezica y Torresuri el que consigue que esto se le dé el título de villa por su devoción a la Virgen. ¿Narrás, tomás en cuenta eso? Tomo muy poco en cuenta, primero porque no tengo mucha... Yo lamentablemente hubiera querido encontrar textos que me detallen cómo era por dentro la capilla de Lezica, primero. Lo que sí se detalla en el libro es cómo los pobladores eran devotos a la Virgen y cómo a rajatablas iban a misa. Claro, no, eso es la pregunta es esa, la devoción a la Virgen, sí, en los pobladores y en gente que venía de afuera. ¿Cómo era la capilla? Exactamente. Lo menciono en el tema de la capilla y en el tema de las corridas de toros. Y se explica por qué. En el tema de la capilla... Perdón, pero en 1804 ya no había corridas de toros. No, pero se explica lo que fueron las corridas de toros. Se hace mención a la Virgen como la estatuilla sin lo que es hoy ese manto, esa corona. Sin la corona, pero el manto ya lo tenía. Bueno, sin como se la conoce hoy. O sea, no tenía la rayera, no tenía la corona, exactamente, ni la piecera esa que es la luna, pero el manto lo tenía, porque eso se lo hace hacer la señora, la quien lo trajo, ahora no me acuerdo. Ana Matos. Le hace hacer, no como es ahora, pero le hace hacer algo que proteja la estructura de terracota y le pone los colores celestes y blancos. Claro, pero no yo digo el manto, todo lo que la recubre de atrás. Esa campana que recubre, la recubre que pero bueno, es para protegerla. Se menciona un personaje ficticio que es el párroco, pero no más que eso. Bien. No recuerdo quién era el párroco. Creo que era Montes Carballo en aquella época. El nombre es ficticio. En 1806, está bien, le pones un nombre, porque en 1806, cuando las invasiones, viste que acá en Luján está el hito cero, se produce el hito cero, que se llama hito cero de la argentinidad, porque es la primera reacción que tiene el pueblo, el criollo, contra el abuso, contra la invasión inglesa. Es la primera reacción de los criollos que se manifiestan ellos como criollos de estas tierras para rechazar algo. Y es cuando Martín Rodríguez y Juan Martín de Pueyrredón juntan criollada de los pagos de que lo que ahora sería Ituzaingó, Castelar, toda esa zona, una gauchada con la que se vienen acá a ponerse bajo la protección de la Virgen para enfrentar a los ingleses. Entonces, en ese momento el párroco era Montes Carballo, que es el que les da. Como eran gauchos, no tenían escudo, les da. El cabildo les da el estandarte de Lezica y Torresuri para que tengan como bandera, y el párroco les da tiras de 38 centímetros celestes y blancas. 38 centímetros es la altura exacta de la Virgen, sin la rayera, sin la corona, sin la piecera, que se lo pongan a tipo escarapela. Y son los colores celestes y blancos, que son los colores borbónicos, claro, de la Casa Real Borbón. Y bueno, nada, y ahí arrancan Pueyrredón y Rodríguez rumbo a Perdriel, y es donde tienen el enfrentamiento con los ingleses. Pero eso es otra historia. Yo me pongo a hablar de historia. No, lo que pasa que es eso. A ver,
podemos hablar de ciencia ficción, pero también podemos hablar de historia. Pero Pataco, perdón, en algún momento Sebastián tiene una charla, ponele, con el párroco al que vos le pones un nombre ficticio. Sí, porque Sebastián termina siendo un educador. Él era docente en su vida. En su vida real era docente, no ejercía por su vida, su mala vida, pero él era docente. Y él llega acá y bueno, termina siendo el maestro de la escuela del Cabildo. Y en ese momento el cristianismo jugaba un rol fundamental en la educación. Porque el catolicismo. El catolicismo. La iglesia era muy poderosa, era muy fuerte. Entonces se le enseñaba a los chicos... catecismo. Exactamente. Y él tiene muchas charlas con el párroco, porque el párroco lo empieza a orientar y le empieza... Deduzco que Sebastián no era un cristiano practicante, un católico practicante. No, podríamos ser que era un católico, pero no un devoto. Era una persona que habría sido bautizada... Como había tomado la comunión. Pero no era una persona que iba a misa o algo. Ese día fue al casamiento porque eran sus amigos el casamiento. Pero no es que fue a la iglesia y le pasó eso porque fue a una misa. No era un devoto. Pero bueno, él necesitó de la ayuda del párroco para orientarlo en todo lo que era el catolicismo para la enseñanza. Te voy a hacer una pregunta que no debería de hacértela, pero me estoy muriendo de... A ver, vamos. No va a volver nunca más al presente, Sebastián. No vuelve Sebastián al presente. Podés no contestar la pregunta si no querés. Me podés contestar. Te doy dos opciones. No, te doy dos opciones. O te la digo fuera del aire, o te la digo y se la cuento a los... No cuentes entonces. A los televidentes. No, deja, voy a leer el libro. Yo nada más quedé ansiosa. A ver, yo lo único que les digo, te digo a vos como lectora y a los posibles lectores, el viaje en el tiempo permite todo. Y se van a encontrar con cosas en este y en los que vienen. El que viene es un libro que es increíble lo que juega el tiempo. Pasado, presente y futuro. Con varios protagonistas del primero y todo un desenlace de sucesos y cosas que van pasando. Porque hay más túneles y que cumplen la misma función de transportadores del tiempo. Entonces, te dejo para que lo pienses. Si hay más túneles y hay más viajes en el tiempo, ¿podrán volver? ¿Podrá volver? Y no sé, hay caminos que son de ida pero no tienen vuelta. Y hay otros que son de ida y vuelta. Hay otros que son de ida y vuelta. Bien, Esteban, eso te llevó entonces un tiempo interesante para escribirlo. Sí. Yo recuerdo que la primera vez que hablamos del tema, porque yo les cuento, esto empezó en abril más o menos, lo queríamos presentar el 26 de junio, que es el Día del Escritor, y más o menos ya habíamos armado... Teníamos todo. Todo. Bueno, y el libro estuvo recién en agosto editado. Se demoró mucho. El problema fue la última edición y la impresión, porque claro, en época de pandemia no es lo mismo que en época normal. Viste que en un trabajo donde hay algún caso o algo, se suspende, se hace aislamiento y se demoran los trabajos. Bueno, finalmente llegamos al día de hoy, ya con el libro editado, ya la presentación de este libro. Y yo no me acuerdo qué era lo que te iba a preguntar cuando empecé con todo este speech. Pero, bueno, te llevó mucho tiempo este libro. Ah, no, lo que quería comentar era que cuando vinimos acá al museo a ver dónde grabábamos y todo ese tipo de cosas, también hablamos de que ya el segundo libro también lo vamos a presentar acá. Y yo le dije, bueno, pero eso será más adelante. No, dice él, ya lo tengo hecho. En 15 días me quieres traer. Bueno, Pataco, entonces, para redondear este bloque, ha sido toda una experiencia para vos y te ha despertado una faceta que seguramente la tenías desde siempre, pero que recién ahora la has podido formar y darle forma como si estuvieras trabajando con arcilla, ¿no? Sí, como que lo aceité, como que le tomé el gusto. Me encanta escribir. Bien. Me encanta escribir. Pues es que si te encanta escribir, tenés que escribir siempre. Aunque sean... Escribí lo más que puedas. Después vas corrigiendo, vas desechando, vas agregando, lo que hablábamos al principio. Sí. Pero es buenísimo. Te lleva tiempo. Sí que lleva tiempo. Te lleva tiempo y es agotador porque es un
un desgaste mental, pero bueno, para algo tenemos eso. La cabeza tenemos que tener algo más que pelo. Por supuesto. Sí, vamos a hacer una breve pausa y quiero que después hablemos un poquito por qué el museo y por qué esta relación tan íntima que vos tenés con el museo, ¿sí? Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Desde los 80 que no se hacían nuevas salas de internación en el Hospital Nuestra Señora de Luján. Con fondos propios, con fondos de la moratoria, hemos hecho una inversión de 100 millones de pesos en diferentes obras, entre ellas esta ampliación que le da un 25% de aumento a la capacidad de internación clínica en nuestro hospital. Se continúa con las renovaciones de los quirófanos, todas las mesadas se llevaron a acero inoxidable. También recorrimos la ampliación del sector de pediatría, nuevo ingreso de pediatría, 4 baños que se suman al único baño que había históricamente en pediatría, por lo cual también son mejoras importantes para que puedan atender a nuestras chicas y nuestros chicos. Este 2021 regulariza todas tus deudas municipales. Aprovecha estos importantes descuentos en todas las tasas municipales. Si pagás de contado, tenés un 100% de descuentos en todos los intereses. En 3 cuotas, un 70%. En 6, un 40%. Y en 12 cuotas, un 20% sin pagar financiación. Acércate ahora a la municipalidad y obtené tu plan de pago. Ponete al día. Municipio de Luján. Bien, ya estamos en nuestro final prácticamente, en nuestros últimos minutos, con Esteban Puntacuarto, que yo te digo Puntacuarto y es Pontacuarto. Pero ¿puede ser que parte de tu familia sea Puntacuarto? No. Siempre fue Pontacuarto. Bueno, está bien. Con Esteban Pontacuarto, que está haciendo la presentación de su libro Pasadizo al Sur, libro de ciencia ficción, novela, ciencia ficción histórica también, que transcurre en el Luján del siglo XIX, 1804. ¿Y por qué, Pataco? Ahora sí quiero que le cuentes y profundices en tu relato a la gente, ¿por qué elegiste este lugar para que se desarrolle tu novela y por qué elegiste este lugar para presentar tu novela? Bueno, el lugar para narrar los hechos es porque era el epicentro político de la villa, el Cabildo, y donde estaba la escuela, que era donde Sebastián trabajaba. Entonces no había otra que trabajar sobre todo este lugar. Además porque es el Cabildo el que le da la noción del lugar donde está. Lo ubica en lugar, tiempo y en el lugar. espacio. El Cabildo lo ubica. El hecho de la presentación en el museo es, por un lado, porque me pareció adecuado que hablando de un libro donde se desarrollan hace 220 años en este lugar, en la ficción, aparte yo tengo un cariño por este lugar, te lo había dicho en el bloque anterior. Eso es lo que me interesa por que mi le mamá. cuentes a la gente. Bueno, contá tu mamá quién era. Mi mamá, ¿Cómo se llamaba tu mamá? le decían Pichi, lisiero. Ella trabajó desde el 83, 84 hasta el 89, que es el año que ella fallece. Ella trabajaba en el laboratorio de restauración, que está acá enfrente. Sí, sí. Pero a su vez había hecho el curso para visitas guiadas, era historiadora. Entonces, por la mañana daba visitas guiadas que yo la acompañaba, a mí me encantaba. En el libro lo cuento, en el prólogo, que a mí me encantaba subir al primer piso de esta zona, que estaban los maniquíes simulando las tertulias. Sí. Cuando yo escribo sobre las tertulias, yo me imaginé estar ahí. Claro. Vos fijate lo que es los recuerdos de la infancia, ¿no? De estar acá. El privilegio que mi mamá haya trabajado acá durante la dirección de María Teresa Tartaglia, cuando era ella directora,
ese privilegio de conocer rincones que a lo mejor el turista no los conocía. Sí. De meterme adentro del calabozo. Meterte a jugar con el cepo, por ejemplo. Jugar con el cepo, de ver de cerca los carruajes, la locomotora La Porteña, bueno, todo eso. Yo le he tomado un cariño. Esto a mí me recuerda a mi mamá. Es decir, yo camino, hoy cuando entré, previo a grabar acá el programa. Sentís un cimbronazo cada vez que entras acá, ¿no? Pero sí, un cimbronazo lindo. Sí, sí. Porque siento esos es recuerdos, amor, ese amor. Eso bueno de la infancia con esas cosas que hoy le contaba a mi hijo, esos recuerdos amargos de las 2 inundaciones que tuvo en el 84 y en el 85, pero bueno, de ver cómo el trabajo que hizo mi mamá y el equipo de restauraciones. Yo siempre me acuerdo cuando se cayó un jarrón de Sarmiento, de porcelana, se hizo bolsa, y lo restauraron. ¿Lo restauraron? Pieza por pieza. Por Dios. Fue algo, creo que están las fotos. Había una sala, no sé si está ahora, que era la sala Presidencias, y estaba expuesto ahí el jarrón de Sarmiento restaurado. Trabajo, Eduardo Díaz era el que lo hizo, un amigo de mi mamá y compañero. Increíble. Entonces, cuando vos me preguntás por qué este lugar, y una de esas cosas es por eso, por todo ese recuerdo y por todo lo lindo que yo viví de chico acá. Y que eso también yo creo que fue algo que me despertó en mi interior y que más allá que sea ciencia ficción me terminó haciendo escribir eso. Quién sabe si mi inconsciente, si ese Sebastián no era ese no Esteban, vos. El inconsciente de Esteban de chico. Claro. Que jugaba, pues yo jugaba acá, que yo era un chico de la época colonia. colonial. Claro. Posiblemente sea... Pataco, ¿y cuando jugabas eso, jugabas solo o estaba algún hermano? No, siempre solo. Siempre solo, porque yo salía de la escuela, yo iba a la escuela normal, iba a la primaria a la tarde, salía a las 5, tomaba la leche en mi casa y me venía. Mi mamá trabajaba hasta las 8 o hasta las 9 de la noche, no recuerdo. Entonces venía un rato. Yo hacía la tarea acá, en el laboratorio, me ayudaban. Y en los ratos libres, yo llegaba al laboratorio y me decía mi mamá, dice, no, se fue a la sala Independencia porque están restaurando, no sé, un cartel. Me venía a la sala Independencia. Y mientras ellos trabajaban, yo jugaba. Salía al patio, jugaba, corría, que simulaba que me estaban corriendo los indios, los malos, no sé, bueno, los soldados enemigos. Jugaba con la historia. Está bien. De chico. Y hoy de grande, no sé si usé la historia para transformarla en ficción. Bien. ¿Te gusta la historia, evidentemente? Me encanta. ¿Lees mucho sobre historia? No sé si leer mucho. No, pues te miento si digo vivo leyendo historia. Sí de investigar cosas puntuales, cosas que me llaman la atención, de investigar de nuestras raíces, de quiénes fueron personas o personajes que dejaron su vida por estas tierras, no solo por Luján, sino por nuestro país. Eso me interesa mucho. Pero bueno, me pica mucho la ficción. Por eso me dediqué. Pero es más divertida. Bueno, acá tenés una dedicatoria en la que ponés a mi esposa Romina, a mis hijos Donato, Paulina y Francesca. Donato anda por ahí, pobre, hace 1 hora y pico que está aguantando. Un genio, acá. Donato. ¿No sacaste fotos, Doná? Donato está en la tapa del libro. Donato. Ah, este que yo dije, este es Sebastián Balboa. Es Donato. Donato y la es chica. Paulina, mi hija. Los dos representan a los personajes principales. Muy bien. Vení, Donato, a que la gente te vea. Ponete acá atrás nuestro. Y en el próximo libro va a salir mi otra hija. Porque Francesca. Fue una negociación que hicimos. Ah, mira. ¿Pues las chicas son mellizas? No. No, pero son muy cercanas. Bueno, él es Donato. ¿Cuántos años tenés, Doní? 19. 19 años. Y que pese al padre que tiene es un encanto de persona. Bueno, haces una dedicatoria acá a tu familia. Y a tu mamá, a la memoria de mi madre, Pichi, quien trabajó durante varios años en el complejo museográfico Enrique Udaondo, y durante parte de mi infancia pasé allí varias horas. Y no sigo leyendo porque estoy sin antojo, me estoy haciendo la canchera, la que me... Bueno, ¿jorobó mucho el viejo con el libro este? Todo el día, todos los días. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero bien. O sea, se sentaban a comer y tenían que hablar de Balboa. Balboa, No, llegó un momento que ya no hablaba más porque, ¿cómo jodes con el libro? Bueno, no importa.
me saqué de contexto lo que te quería preguntar. Bueno, muy bien. Entonces, tenés ese reconocimiento, ese recuerdo, esa gratificación que es para vos, volver a los lugares de tu niñez, el haberle dedicado este libro a tu madre, a tu familia, y además el también dedicarle el libro a Luján, que es tu lugar en el mundo. Compaginaste, ¿cómo hacías? Es una pregunta que no sé cómo hacértela. Sé lo que te quiero preguntar, pero no sé cómo te lo tengo que preguntar. ¿Cómo hacías para compaginar lo que vos tenías que escribir sobre Luján, en un Luján que no conociste, para que se entienda y se vea en este Luján que vivimos? Fue lo más difícil. Y sí, me imagino. Fue tremendo. Porque... pasar de la tertulia a la bailanta, hay un tramo, ¿eh? Sí. Fue muy difícil porque una cosa es pensarlo, imaginarlo. Yo me lo imaginaba, Sebastián caminando por la calle de tierra, que le pasaba una sopanda o una galera a caballo. ¿Y cómo se lo hago al lector? ¿Cómo se lo plasmo o lo escribo para que el lector vea lo que yo estoy viendo? Porque la idea del libro, Pepó, es que el lector vea lo que yo vi, claro, o lo que yo imaginé. Esa es la idea. Y eso fue la tarea más dificultosa que tuve. Bueno, eso lo dice Vargas Llosa, creo, ¿eh? No, Vargas Llosa no. García Márquez dice algo muy parecido. Que el escritor trata de explicar lo que él ve con sus ojos, que no todo el mundo lo ve igual. Claro, ¿viste? y es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, por eso lleva tiempo. Pero bueno, creo, yo me considero un escritor muy amateur. Yo sé que tengo que corregir muchos errores de redacción y demás, pero bueno, con mi editor iremos puliendo, que hablando de él, Juan Lagomarcino, que le quiero agradecer mucho, es una persona que me ayudó a editar el libro de mi abuelo y trabajó en que si bien el editor lo que te hace es transformar tu texto al libro y te puede dar algunas recomendaciones, pero él... O sea, a veces acorta, a veces... Claro. Perdón, sí. ¿Alguien te hizo la corrección o directamente lo llevaste así, No. bruto, virgen? No, por eso te digo, los errores uno que va haciendo los tiene que ir puliendo. Fuimos pocos los que lo leímos, en crudo, ¿no? Entonces, cuando empezás vos para corregir no lo podés corregir desde la máquina, lo tenés que leer en papel, sí, que era lo que me dijo el editor. Sí. Imprimilo, y fue así como... No sabés la cosa que fui puliendo, que dije, no pude haber puesto esta barbaridad. La pregunta es, ¿tenés corrector? No, vos mismos corregiste. Yo mismo he corregido y bueno... Así salió el libro con la corrección de él, ¿viste? Un desastre. No, cosas que después voy a tener que ir sumando, aceitando. No, una vez que le tomes... una vez que le tomes la mano, no que le tomes la mano porque yo creo que la tenés tomada la mano, una vez que encuentres cuál es tu forma de escribir, claro, cuál es la forma en la que vos te sentís cómodo, cuál es la forma en que te sentás y te fluye, ¿viste? Y que eso lo tenés que hacer vos con tus palabras, con tus pensamientos, claro, porque es imposible que vos trates de escribir como escribía Shakespeare, como escribe pero escribir para Pirulo, que se entienda. Claro. Escribir para transmitir lo que yo digo. Exactamente, pero eso lo puedes hacer vos con tus palabras. Pero una vez que encuentres de qué manera te sale más fácil, ya ahí después todo va a ser más sencillo. No es que va a ser más sencillo. Cada libro... Más fluido. Más fluido. Más fluido. Cada libro es un hijo. Ahora ya... Mi hijo lleva 9 meses de aparición. Ya tengo una persona que me va a ayudar en la edición del segundo de Pasadizo desde el principio. Es decir, yo ahora me faltan 3 capítulos y lo termino. También de 20 capítulos. Lo voy a imprimir y... ¿Jode mucho con este Pasadizo está más... Ahora estoy más tranquilo. Está más tranquilo el tema de... Lo que pasa que... ¿Vos lo leíste esto? Sí, lo leí. Ah, bien. ¿Te gustó? Sí. Lo vengo leyendo, claro, lo vengo escuchando. No, además él escribía y vos... No hizo falta que lo lea porque soy un picaceso. Aparte, cuando nos sentamos a tomar mate con él, le digo, che, vos sabés que... Vos sabés que Sebastián... Claro. Sebastián, bueno... Y él me escucha. Eso te pasa, porque finalmente los personajes terminan convirtiéndose en miembros de la familia. Y cuando estás escribiendo algo al respecto, entonces estás hablando de ellos como podés estar hablando de tu primo, de tu hermano, de quien sea. Perdón, pero nos fuimos de tema. Estabas en... que ahora vas a una persona para que me ayude, 4 ojos ven más que 2. Sí. Y me ayude con el tema
de la corrección, de entregarle al editor un material más potable. Pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo. Lo importante es que di el primer paso, que ya están las librerías. ¿En todas las librerías de Luján? En la gran mayoría, las más conocidas. O sea, la de los Estorani. Exactamente, está ahí. En Cúspide no, Cúspide No, solamente tiene no, su... son ¿Qué cadenas. otra? Hay una que es muy Babilonia. buena. Babilonia. ABC. ABC. Y hay una que es muy buena que está en Güemes, llegando a Mitre, al lado de la estación de servicio. Tiene un nombre raro. Ahí he encontrado libros que me he paseado por todo Luján y no los encuentro, y ahí tiene unos libros muy, muy, muy buenos. Y ahora la editorial, que es Liber, me brindó la posibilidad que lo pueda vender a través de internet, porque bien. mucha gente que no vive en Luján me ha dicho cómo lo consigo. Entonces, bueno, a través de la página se compra y te llega a domicilio. Bien. Bueno, ha sido toda una operación, todo un operativo más que operación, ¿no es cierto? Has escrito este libro, ya tenés prácticamente escrito el segundo y ya te estás pergeñando cómo vas a hacer el tercero. No, el tercero todavía no lo tengo en mente. Bueno, no importa, ya te va a salir, no te preocupes. La pregunta es ahora, Pataco, ¿cómo te sentís? Ahora le pusiste el capítulo final a algo que venís desde hace más de un año intentando hacer, que tuviste la limitación de la pandemia. Pasaron un montón de cosas, ¿no? Por esta presentación, como les dije que iba a ser el 26 de junio, el 13 de junio, que es el Día del Escritor. Que después pensamos el 26 de julio, que es el Día de la Cultura, bueno, y estamos en mediados de septiembre. Casi a la primavera, vamos a festejar la primavera. Es que cuando se pase este programa, más o menos vamos a andar con el picnic. Aparte la idea, Pepo, era también uno lo hace a través de este programa porque te ve mucha gente, pero también a mí me quedó esas ganas de hacer una presentación formal, invitar a las autoridades, a gente de las librerías, amigos, familia, periodistas. Bueno, siempre podés hacerlo, Pataco. Ahora a lo mejor Ahora que pensando... se han flexibilizado un poco el tema, qué sé yo, inclusive hay que hablar obviamente con las autoridades del museo, ¿no? Pero aquí mismo en el patio, ahora que viene el buen tiempo, un viernes a las 6, 7 de la tarde, estamos en un espacio abierto, invitar editor, invitar librerías, tampoco es que vas a invitar... a 100 personas, pero... No, bueno, pero invitar a algunos y bueno, a las autoridades, a autoridades del museo, presentar el libro y bueno, es... Pero este es un momento muy feliz que estoy viviendo, de satisfacción, no solo por ver mi... yo te quiero, a ver si te pones en mi lugar. Pasar por la vidriera de una librería y ver tu libro es algo, es muy, muy emocionante. A mí me emocionó mucho. Es la medalla de oro de la Olimpiada. Es hermoso. Es ver que te den la medalla de oro de la Olimpiada. Y bueno, y que estoy abierto a comentarios. Yo lo que más quisiera es saber si a la gente le gusta, qué cambiaría, si la historia es entretenida. Mira, ahí no estoy de acuerdo con vos. Es bueno que quieras saber si a la gente le gusta, pero vos no tenés, el que escribe sos vos. Si a la gente quiere que haya otro, que escriba su propio libro. No, me refiero... No, mijo, yo no te voy a venir a decir, no, mira, acá tenés que... No, flaca, a ver, agarrá vos capaz que me expresé mal. El tema de en qué cambiaría es en el hecho de si... en la manera de escribir o de Pero cómo... no podés cambiar tu manera de escribir porque es tu manera de escribir. Vos no podés escribir como escribía Shakespeare, no podés escribir como escribía Vargas Llosa. Es una manera única. Es tu manera de escribir. Además es tu manera de hablar también lo que vos trasladas, ¿no? A ver, podés pulir por ahí gramaticalmente. Eso es lo que quise... ¿Te acordás que yo te hice un comentario? Sí, bueno, eso quería... Hay conjugaciones de verbos que no son correctas desde mi punto de vista. Pero te aclaro, yo cuando aprendí a escribir, a leer y todo eso, somos de la época más o menos de Esteban Balboa, ¿viste? A eso Sebastián voy. Balboa. A ese tipo de comentarios voy. Pero porque muchas veces el mejorar la forma gramatical ayuda a leer y a entender el libro. Exactamente. Pero bueno, esas son cosas que vos podés pulir. Señor, ya tenemos que ir terminando. Bien.
despedite de nuestra audiencia diciéndoles, contándole a la gente de tu generación lo que es soportar al escritor. Es un dolor de huevos muy bueno. ¡Ay, por Dios! Como lo quiero. Bueno, gracias Donato por haber estado acá, haber estado sacando las fotos. Te agradezco muchísimo. Despedite de nuestra audiencia, Pataco, por favor. Bueno, los invito a que viajen en el tiempo con los personajes de Pasadizo Sur, que se suban a una historia apasionante, con un montón de matices históricos, ficticios, de acción, de suspenso y de una historia de amor que a más de una persona yo creo que lo va a atrapar. Lo va a atrapar, esa es la palabra. Lo va a atrapar. Perfecto. Yo, Pepo, agradecerte a vos infinitamente este espacio, no solo para mí, el espacio de la cultura, Sí, Pepo. es muy importante. Últimamente yo lo que noto es que con toda la movida política que hay, con todos los revuelos, la cultura es como que se va arrinconando. Mira, y que vos me hayas dado este lugar, le estás dando un lugar a la cultura, no solo a un escritor o a una persona que nos conocemos y nos tenemos afecto, como vos y yo. Le estás dando un espacio a la cultura, esto es re importante y yo te lo agradezco. Vos sabés que no, por favor, es lo menos que se puede hacer. Yo siempre digo que los medios de comunicación están para eso, para que la gente por ahí se acerque y te plantee sus necesidades y además para que la gente plantee este tipo de cosas. Y siempre digo que en este país que vivimos de crisis en crisis, que siempre lo social, el hambre, la economía es lo urgente, hace que lo urgente tape lo que es prioritario, que para mí es la educación y la cultura. Exactamente, coincido. Y hemos hablado muchas veces, yo lo he dicho muchas veces al aire, un país que tiene educación, un país que prioriza la cultura, que prioriza también su tradición, que es una forma de cultura. Sus raíces. Sus raíces. Ese país es un país libre. Empieza a desarrollar las alas de la libertad. Y cuando empezás a volar como persona libre, no te puede detener una mala elección, no te puede detener una crisis financiera. Estás formando gente, estás haciendo, y le estás dando a la gente el valor que tiene que tener. La estás dignificando. Vos sabés, Pepo, que una de las cosas que también me hizo mezclar la trama ficción e historia es para ver si los chicos pueden volver a leer. Bien. Quiero que los chicos y los adolescentes, a través de algo, de una historia, de su lugar de origen, vuelvan a leer. Ojalá. Que se entretengan leyendo. Ojalá. Que dejen un cachito del celular y se aboquen un libro. Si yo te cuento lo que eran las tardes de las vacaciones de verano en mi época, y que lo fueron y probablemente vos también hayas tenido, el verano era eterno, y las tardes, a la hora de la siesta, por ahí que no salías, que no andabas, Libro. era leer. En un libro. Leer a la siesta, a la noche, comentabas el libro después con tus padres, que leías por ahí las aventuras de Tom Sawyer, No por importa. ejemplo, porque obviamente No a esa importa. edad no vas a estar leyendo, no sé, La República de Platón, pero bueno, lo bien que la pasabas. Y después tenías el otro rato, la pileta, los chicos del fútbol. Aparte se viene a la cabeza, Sí, porque sí, te saca por un ratito de todo lo que estamos Tal viviendo. cual. Bueno, allá Pablo nos está haciendo, Pablo como siempre es un tirano, nos está haciendo señas de que tenemos que cerrar. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado en este momento, que es la presentación de Esteban Pataco Punta Cuarto, no de él, sino más bien de su libro Pasadizo Sur, y próximamente es Pasadizo Este o Este. Gracias a Donato que nos acompañó, nos estuvo sacando fotos, nos estuvo haciendo el aguante. Muchísimas gracias, Por Donato. favor. Un día vamos a hacer un programa con vos, ¿eh? ¿Dale? Con vos sí quiero hacer un programa con él y con algunos chicos más o menos de su edad que son inquietos, que les interesa todo lo que pasa en la vida, en el mundo. Muchísimas gracias, Pataco, te vos, agradezco a que vos, me hayas agradecido. pedido, que me hayas elegido para que hagamos esto. Muchísimas gracias a las autoridades del Complejo Museográfico, a la señora Vivi Mayol y a Valeria, su secretaria, y como siempre a Paulo, que sacrificadamente está ahí atrás, Paulo Treviño, está ahí atrás, siempre viste que está con él ahí mirando, no sé qué hace. Nos espía. Nos espía. Acá estamos, Pablo, no nos espíes. Bueno, señores, muchísimas gracias a todos ustedes. Esto ha sido un Desde el Living atípico y realmente para mí este tipo de programas son una brisa de aire fresco, una caricia al alma. Muchísimas gracias y buenas noches.